vamos a implementar unos ejercicios de multiplexores y demultiplexores. Entonces tenemos ahí en la parte superior la simbología electrónica de un multiplexor y de un demultiplexor. Es un trapecio con sus entradas, salida y sus líneas selectoras. Entonces, un multiplexor que se escribe simplificado MUX, es un circuito combinacional que permite seleccionar cuál dato de una de las entradas pasa a la salida. Entonces aquí en la parte inferior tenemos un selector mecánico y tenemos el diagrama de un bloque de un multiplexor donde tenemos varias entradas, unas terminales selectoras de datos y una salida. Al lado derecho tenemos el demultiplexor, que se simplifica escribiendo demux. Entonces este es un circuito combinacional que permite tomar el dato que tiene en la entrada y seleccionar por cuál salida se va a entregar. Entonces este tiene el proceso contrario al multiplexor. El multiplexor son muchas entradas, selecciona una de todas las entradas y ese dato lo pasa a la salida. Y el demultiplexor es al contrario, tiene una entrada y va a seleccionar por cuál salida entrega ese dato. Entonces simplemente este dispositivo electrónico es una versión, digámoslo así, es una versión electrónica de un conmutador rotatorio o de una llave selectora, que yo voy seleccionando el canal, o ya sea de entrada o el canal de salida. Algunas referencias comerciales de estos dispositivos electrónicos son: en los multiplexores, el 74150 es un multiplexor de 16:1, o sea, tiene 16 canales. Su salida es activa en bajo. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la implementación, porque si la salida se activa en bajo, quiere decir que va a funcionar, digamos, en el estado contrario. Si yo en la entrada que seleccioné tengo un 1, la salida se va a activar, esa salida se va a activar es con un nivel bajo, funciona al contrario. Me podría colocar una compuerta inversora. El 74151 es un multiplexor, pero de 8:1, o sea, tiene 8 entradas, una salida. En este caso, este circuito integrado está implementado de forma que tiene dos salidas, una salida que es activa en bajo y la otra en alto, para uno ya seleccionar de acuerdo al requerimiento que tenga. El 74153 son dos multiplexores de 4:1 con salida activa en alto. El 74157 son 4 multiplexores de 2:1 y su salida activa en alto. Ahora, con respecto a los demultiplexores, está el 74138, que tiene internamente un demultiplexor, una entrada, 8 salidas, y sus salidas son activas en bajo. Ahora el 74HC238, ojo, ese 74HC es de la familia CMOS, no voy a confundir por ser 74 pensar que es familia TTL. Este es un 74HC que es familia CMOS. Este es un demultiplexor de 1:8 y su salida es activa en alto. El 74139 internamente son dos demultiplexores de 1:4 y sus salidas son activas en bajo. Ahora hay también algunos circuitos integrados
que los puedo configurar de una de las dos formas, o sea, lo puedo configurar como multiplexor o como demultiplexor. Entre ellos están el 4051, que es de 8 canales. La salida es activa en alto, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando lo configuro como demultiplexor, las salidas tienen alta impedancia, lo que quiere decir que puedo utilizar una resistencia de pull down de forma que yo pueda obtener en sus salidas, pueda obtener realmente o un 0 o un 1, porque si no tendría el estado de alta impedancia. Lo mismo sucede con el 4053, pero este 4053 internamente son 3 multiplexores o demultiplexores, depende cómo lo configure, de 2 canales. Sus salidas son activas en alto. Y pasa lo mismo, cuando lo configuro como demultiplexor, las salidas tienen alta impedancia. El enunciado del ejercicio. Entonces dice diseñar un multiplexor de 16 entradas y una salida, basado en multiplexores primero hacerlo con multiplexores de 8 entradas, luego con multiplexores de 4 entradas y finalmente de 2 entradas. Entonces necesitamos implementar un multiplexor de 16 canales. Entonces vamos a comenzar. Tenemos acá un multiplexor de 16 canales implementado con multiplexores de 8 canales. Entonces como son 16 entradas, pues voy a necesitar 2 multiplexores de 8 para poder leer esas 16 entradas. Entonces tengo ahí los 2 multiplexores de 8 canales, 8 entradas cada uno, una salida, y como tiene 8 entradas, tiene 3 líneas de control, las que se ven ahí como S0, S1 y S2. Tiene 3 líneas de control porque 2 a la 3 es 8. Entonces con esas 3 líneas de control yo puedo hacer la lectura de una de esas 8 entradas. Lo mismo en el multiplexor de la parte inferior. Ahora, ¿qué hago? Los selectores S0, los selectores S1 y los selectores S2. Los uno porque esos 2 multiplexores van a estar, digámoslo así, al mismo nivel. En este caso, digámoslo así, está en la misma columna. Entonces, uno de esos selectores. Ahora, el selector 0 va a ser el de menor peso, el bit menos significativo, y así voy aumentando. Entonces ahí los vemos unidos, y aquí en la parte inferior de la imagen tenemos, digamos así, el selector general de todo el bloque. Ahora, como tenemos 2 salidas y necesitamos escoger una de esas 2, entonces necesitamos otro multiplexor, y como estamos haciendo de 8 canales, necesitamos un multiplexor de 8. Pero de esas 8 entradas solamente vamos a requerir 2 o más. Las otras no las necesitamos. Entonces, para yo hacer la lectura de esas 2 entradas, solamente necesito una línea de control. 2 a la 1, 2. Entonces utilizo la línea de control de ese multiplexor que se llama S0, que en el bloque general equivale a S3. Bueno, entonces aquí en el lado izquierdo, en la parte superior, tenemos la nomenclatura de cómo utilicé en los gráficos. Entonces tenemos, cuando dice E y tiene un número, es una entrada que está asignada, que ahí sí vemos E0, E1, E2, etcétera, hasta E15. Si vemos EX,
es una entrada, pero no se asignó, está libre. Ahí tenemos en el último multiplexor varias entradas X. Si tenemos una terminal que se llama o está etiquetada como S y tiene un número, es un selector. Ahí están los selectores. Y si dice SX es un selector que no se utilizó. Entonces aquí tenemos igual en el último multiplexor tenemos dos terminales que se llaman SX. Tenemos unas salidas que se llaman sal y la general o la definitiva si la llame salida. Entonces aquí vamos a verificar el funcionamiento con el número 13 decimal equivalente en binario. El número 13 decimal equivale a este código que hay aquí en la parte inferior. S0 en 1, S1 en 0, S2 en 1, S3 en 1. Eso equivale al número 13. Entonces, para el primer bloquecito de multiplexores, o sea, los dos multiplexores, S0 está en 1, S1 está en 0 y S2 está en 1. ¿A qué valor equivale ese código binario? Equivale al número 5. Entonces le estoy diciendo a estos dos primeros multiplexores, léame la entrada 5 y me pasa ese dato a la salida. Entonces vamos a ver, entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, 4, 5. Entonces me lee el dato que tenga en la entrada 5 y me lo pasa a la salida. Lo mismo hace con el multiplexor de la parte inferior. Entrada 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es la que yo etiqueto como E13, y ese dato me lo pasa a la salida. Entonces ya tengo aquí dos datos. Ya pasé de 16 datos que tengo en la entrada, ya tengo, son dos líneas nomás. Ahora, en el último multiplexor, el selector que yo etiqueto como S3 está en 1. Se le estoy diciendo a ese multiplexor, léame el dato que tiene en la entrada 1 y me lo pasa a la salida. Entonces lee entrada 0, entrada 1, te lee el dato que tiene ahí la línea de color fucsia y me lo pasa a la salida. Efectivamente, mire, tengo un multiplexor con 16 entradas y le digo, en este ejemplo le digo, léame el dato que tiene en la entrada 13 y ahí hicimos todo el trayecto hasta la salida, y en la salida que tengo el dato de la entrada 13. Ahora la implementación con multiplexores de 4 canales. Entonces la metodología es la misma. Tengo 16 entradas, quiere decir que voy a necesitar 4 multiplexores de 4 entradas. 4 por 4, 16. Entonces ahí están los 4 multiplexores en la misma columna. Entonces uno las entradas selectoras S0 y uno las entradas selectoras S1 y las llevo al selector general. Ahora paso de 16 entradas, pase a 4 líneas o a 4 canales. Esos 4 canales van a otro multiplexor de 4 a 1. Entonces toma las 4 entradas y me va a pasar el dato de una de esas entradas, me la va a pasar a la salida. Tengo las dos líneas de control que para este caso en los selectores generales se llaman S2 y S3. Entonces mire que los primeros multiplexores tienen los selectores son los bits menos significativos y voy aumentando, y el último multiplexor va a tener los bits más significativos. Entonces vamos a hacer el recorrido. Entonces recuerde, tengo en el selector general tengo el código binario del número 13. Entonces para el primer bloque de multiplexores, entonces está S0 está en 1 y S1 está en 0. Ahí lo
vemos de color rojo y negro. ¿Eso equivale a qué? Equivale al 1. Entonces le estoy diciendo, léame la entrada 1 a cada uno de estos 4 multiplexores. Léame la entrada 1 y páseme ese dato a la salida. Entonces me pasa el dato que tenemos ahí, los datos de color verde. E1 lo pasa a la salida, E5, E9 y E13. E13 lo dejo en color fucsia porque es realmente el dato que colocamos en el selector general, o sea, el que debemos ver reflejado en la salida. Ahora, en ese último multiplexor, en el selector tenemos los dos en estado 1, o sea, S2 en 1, S3 en 1. Eso equivale al número 3. Le estoy diciendo, léame la entrada 3 y páseme ese dato a la salida. Entonces, entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, y ese dato me lo pasa acá a la salida. Efectivamente, en el selector general le puse el código 13 en binario y la entrada número 13 y el dato que hay ahí, sea un 1, un 0 o sea un frame, me lo va a pasar a la salida. Ahora tenemos la implementación con multiplexores, pero de 2 canales únicamente. Como son 16 entradas, entonces ya Juanita son 8 multiplexores de 2 canales. 8 por 2, 16. Ahora, son multiplexores con 2 entradas únicamente. Quiere decir que tienen una sola línea de control. 2 a la 1 da 2. Con una línea de control hago el barrido. O léame esta entrada o léame esta otra entrada. ¿Listo? Uno todos los selectores y los llevo al selector general, que en este caso está etiquetado como S0. Ahora, como son 8 líneas, necesito 4 multiplexores de 2, porque la condición es que sean de 2 canales. Entonces tengo 4 multiplexores de 2 canales y uno todos los selectores, y es el selector general etiquetado como S1. Entonces empecé 16 entradas, luego pasé a 8, ahora paso a 4. Esos 4, necesito 2 flip-flop, perdón, 2 multiplexores de 2 entradas cada uno. Entonces, uno sus selectores y es el selector general etiquetado como S2. Y finalmente, un multiplexor que va a tomar esas 2 líneas y ya me va a entregar ese dato en la salida general del bloque. Entonces hagamos el recorrido. Para el primer bloque, o sea, para los 8 multiplexores, el selector está en 1. Entonces a cada uno de esos multiplexores le estoy diciendo, léame la entrada 1 y me pasa ese dato a la salida. Entonces pasa a E1, a E3, a E5, E7, E9, E11, E13 y E15. ¿Listo? Entonces ya empezó con, digamos, la depuración, ya empezó a disminuir. Ya tenía una opción de 16 entradas y ya pasé a 8. Ahora, en ese segundo bloque de multiplexores, el selector está en nivel 0. Entonces le estoy diciendo, léame la entrada 0 y páseme ese dato a la salida. Entonces pasa el E1 a la salida, el E5, E9 y E13. En el tercer bloque de multiplexores, el selector está en nivel 1. Entonces, léame la entrada 1 de cada uno de esos 2 multiplexores y me lo pasa a la salida. Entonces, E5 pasa a la salida y E13 pasa a la salida. Y en el último multiplexor, el selector está en 1 lógico, que es el selector general etiquetado como S3. Entonces, léame la entrada 1 y me lo pasa a la salida. Entonces me pasa el dato E13 y me lo paso a la salida. Efectivamente, seleccionamos en el selector general, pusimos el código 13 en binario, leyó la entrada número 13 y ese dato me lo pasó a la salida. Entonces de esta forma ya quedan implementados
los multiplexores con multiplexor de 16 canales implementado con de 8, de 4 y de 2 canales. El segundo enunciado dice diseñar un demultiplexor de una entrada y 16 salidas, basado en demultiplexores de 8 salidas, luego de 4 y finalmente de 2 salidas. Tenemos acá el diagrama en bloques del demultiplexor de 16 canales con demultiplexores de 8 canales. En el extremo superior derecho tenemos la nomenclatura que utilizo. Entonces, el primer demultiplexor de 8 canales tiene una entrada, 8 salidas y tiene 3 selectores, 3 terminales selectoras. Como solamente a la salida voy a necesitar 2 líneas o 2 salidas, solamente necesito utilizar el selector, el primer selector, la primera línea selectora de ese multiplexor, o la línea selectora de menor peso, o el bit menos significativo en ese selector. Entonces elijo esa línea y para los demultiplexores va a ser el selector del bit más significativo, el selector general. Los generales son los que hay aquí en la gráfica en la parte inferior. Esos son los selectores generales. ¿Listo? Entonces, el primer demultiplexor va a tener los selectores de mayor peso y los últimos demultiplexores los de menor peso. Esto es al contrario de los multiplexores. En los multiplexores, si usted mira, en los multiplexores los primeros selectores que nos encontramos son los de menor peso y los últimos los de mayor peso. Y en los demultiplexores es al contrario. Los primeros que nos encontramos son los de mayor peso y los últimos son los de menor peso, para que lo tenga presente en la implementación. Entonces esas dos líneas de salida del primer demultiplexor van a las entradas de otros dos demultiplexores de 8 canales. En este caso sí voy a necesitar las 3 líneas selectoras, porque 2 a la 3 da 8, para que me entregue ese dato de entrada por uno de los 8 canales de salida, o de las 8 salidas. Entonces verifiquemos. En el selector general tengo el código del número 13 en binario, o sea, el cel 0 en 1, cel 1 en 0, cel 2 en 1, cel 3 en 1. Entonces, para el primer demultiplexor, la línea selectora 0, que en la general es la cel 3, está en el estado 1. Le estoy diciendo, léame ese dato de la entrada E y me lo saca por la salida 1, salida 0, salida 1. Ahí la tenemos, la línea que vemos ahí en color fucsia. Ahora, en los otros dos demultiplexores, ya el demultiplexor de la parte superior queda descartado. Ya sabemos que la señal viene por la parte del demultiplexor inferior. Ahora, ¿cómo están los selectores de ese demultiplexor? Entonces vemos que tiene el código binario del número 5. Le estoy diciendo, léame el dato que tiene en la entrada y me lo saca por la salida 5. Entonces salida 0, 1, 2, 3, 4, 5, la que yo etiqueto como S3. Entonces por ahí saca el dato que tenga en la entrada E, lo saca por la salida etiquetada como S13. Tenemos ahora es la implementación con demultiplexor de 4 canales. Es similar la metodología. Entonces tengo un primer demultiplexor que me va a tomar ese dato de entrada y me lo va a convertir a
4 salidas. Entonces ya paso de 1 a 4 y luego esas 4 las paso a las 16 salidas que requiere el ejercicio. Como tengo 4 salidas, estoy utilizando 4 salidas, necesito 2 líneas selectoras. 2 a la 2, 4. Ahí están las 4. Ahora, el segundo bloque de demultiplexores de 4 canales, lo mismo. ¿Qué hago? Uno los selectores, los cel 0 y los cel 1, los uno y los llevo al selector general. Ustedes ya saben, los primeros selectores son los bits más significativos y ahí voy aumentando hasta llegar a los menos significativos. Bueno, entonces verifiquemos. Tengo un dato en la entrada E. Entonces en ese primer demultiplexor tengo las entradas selectoras en 1 y 1, o sea, equivale al número 3 en decimal. Entonces sáqueme el dato por la salida 3, salida 0, salida 1, salida 2, salida 3. Me saca el dato por acá. Entonces ya estos 3 demultiplexores quedan descartados. Ya voy con el de abajo únicamente. Entonces en este de aquí abajo le digo léame los selectores. Entonces el selector está en qué canal, está en el ¿qué canal? No, ¿en qué número? Está en el número 1. Entonces selecciona la salida 1. Entonces salida 0, salida 1. El dato de la entrada me lo saca por la salida 1. En este caso está etiquetado como S13. Efectivamente, el dato de la entrada lo saca por la salida etiquetada 13, de acuerdo a los selectores, a los estados de los selectores generales. Y finalmente tenemos el demultiplexor implementado con demultiplexores de 2 canales. Entonces mire que la metodología es la misma. Tengo una sola entrada y voy aumentando el número de salidas hasta llegar a las 16 que me solicita el ejercicio. Entonces vamos a verificar. Entonces en el primer demultiplexor tengo el selector en el nivel 1, en estado 1. Entonces páseme ese dato a la salida 1. Ahí está. Entonces se viene por este demultiplexor de acá de la parte inferior. El selector de ese demultiplexor también está en 1. Entonces páseme ese dato a la salida 1. Lo pasa a la salida 1. Ahora llega este demultiplexor y ese demultiplexor tiene el selector que en el general se llama selector 1, lo tiene en nivel 0. Entonces le estoy diciendo, léame el dato de la entrada y me lo saca por la salida 0. Entonces, efectivamente, por la salida 0 y llega este demultiplexor que tiene el selector en nivel 1. Entonces léame el dato de la entrada y me lo saca por la salida 1. Entonces la salida 1 en este caso está etiquetado como S13. Entonces ya, ahí leo el dato de la entrada y lo saco por la salida 13, que es la salida del código que puse acá en la parte inferior en el selector general. Ahora vamos a ver algunos pantallazos del simulador Proteus, de la implementación de estos ejercicios con el simulador electrónico. Entonces tenemos aquí los multiplexores implementado de 2 canales, implementado con 4 canales y con 8 canales. Y aquí el contrario, el demultiplexor implementado con 2 canales, de 2 canales, con 4 canales y con 8 canales. Todo ello implementado con el software Proteus. Esto lo veremos en un próximo video. Que tengan un buen día y hasta una próxima.